Imagina una vida donde el miedo ya no te detiene, una vida en la que enfrentas los desafíos con calma, claridad y confianza. ¿Qué pasaría si te dijera que las enseñanzas budistas, que han guiado a millones hacia la paz y la sabiduría durante más de 2500 años, ofrecen poderosas herramientas para superar el miedo y transformar tu mentalidad? En el video de hoy, vamos a explorar 6 poderosas lecciones del Buda sobre cómo detener tus miedos, abrazar la vida con valentía y superar tus limitaciones. Estas enseñanzas te ayudarán a entender la naturaleza del miedo, cambiar tu perspectiva y finalmente encontrar libertad de la ansiedad que te retiene. Así que, si estás listo para liberarte del grip del miedo, vamos a sumergirnos en estas transformadoras lecciones budistas. 1. Abraza la impermanencia. El Buda enseñó que todo en la vida es impermanente, nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestros miedos. El miedo y la ansiedad a menudo surgen cuando resistimos el cambio. Nos aferramos a la idea de que las cosas deben permanecer exactamente como son. Tememos perder cosas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros seres queridos, y el solo pensamiento de esas pérdidas puede desencadenar pánico y ansiedad. Pero la realidad es que la vida siempre está en flujo. Lo único constante es el cambio. El budismo nos enseña que el apego a las cosas que son impermanentes solo crea sufrimiento. Cuando nos aferramos a resultados específicos o nos preocupamos por las incertidumbres futuras, reforzamos la ilusión de que la vida debe permanecer igual. Este apego es una fuente importante de miedo. Pero aquí está la verdad. Todo es temporal. La felicidad que sientes hoy puede no durar para siempre, pero tampoco lo hará tu dolor, tu ansiedad o tu miedo. Nada es permanente y todo cambia. Y ahí es donde entra el poder de la Nika. Cuando entiendes que todo en tu vida es temporal, incluidos tus miedos, comienzas a dejar ir la necesidad de control. Ya no necesitas aferrarte a la ilusión de que las cosas deben permanecer fijas. En lugar de temer lo desconocido o preocuparnos por perder algo, puedes cambiar tu mentalidad y aprender a abrazar el cambio como una parte natural de la vida. Cuando te encuentras en un periodo de dificultad, ya sea enfrentando un reto en el trabajo, en una relación, o luchando con tus propias emociones, recuerda que esto también pasará. El malestar que sientes ahora no es permanente. Anika nos recuerda que el sufrimiento que experimentamos es transitorio y constantemente cambia. Al aceptar esto, nos liberamos del miedo al fracaso permanente o al dolor. Cuando aceptas que todo es impermanente, dejas de sobrepensar el futuro. En lugar de imaginar escenarios de peor caso, que tal vez nunca sucedan, empiezas a vivir con más ecuanimidad. Eres capaz de confiar en que lo que sea que pase cambiará con el tiempo y que tu mente se adaptará a las nuevas circunstancias a medida que lleguen. Anika te enseña a estar presente y no perderte en la preocupación sobre lo que pueda pasar después. Tómate un momento para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de todo lo que te rodea, ya sea las estaciones, el crecimiento de un árbol o el paso de un día. Recuerda que nada permanece igual para siempre. Reconocer el flujo natural de la vida puede ayudarte a aceptar tus propias circunstancias cambiantes, ya que la impermanencia nos enseña que el momento presente es todo lo que realmente tenemos. Concédele atención al presente. Deja de habitar en el pasado o de preocuparte por el futuro. En su lugar, lleva tu atención a lo que está sucediendo ahora mismo. Al hacerlo, verás que incluso tus miedos son temporales y pasarán. 2. Ver la ilusión del miedo. El Buda enseñó que mucho de lo que experimentamos es una ilusión creada por nuestras mentes.
El miedo también suele basarse en nuestra imaginación, en los qué pasaría si que aún no han sucedido. Al reconocer que el miedo es a menudo un producto de nuestros pensamientos y no de la realidad, podemos comenzar a separarnos de las historias que nuestras mentes nos cuentan. En esa conciencia, el miedo pierde su control. Imagina esto. Estás de pie al borde de un acantilado, mirando hacia abajo. Tu corazón late rápido, tus palmas sudan, pero ¿qué está sucediendo realmente? ¿Estás cayendo? Number. ¿Estás en peligro? En absoluto. Lo que está pasando es que tu mente está anticipando algo que ni siquiera es real. Nuestras mentes crean estas historias. Imaginamos el peor de los casos, jugamos cada desastre posible en nuestras cabezas. Pero aquí está la verdad. El miedo es solo un pensamiento, no es un hecho. Es un patrón mental, uno que puedes romper. El miedo es como una sombra que desaparece cuando lo enfrentas con la luz de la conciencia. Cada vez que te adentras en algo nuevo sentirás miedo, pero ese miedo no es un reflejo de la realidad. Es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Es una señal de crecimiento. El miedo no está tratando de detenerte, está tratando de enseñarte que estás al borde de algo más grande. No dejes que la ilusión del miedo te impida entrar en tu poder. No eres el miedo que sientes, eres la conciencia detrás de él. Eres la fuerza que lo enfrenta. Y cuando ves el miedo por lo que realmente es, una ilusión pasajera, le quitas su poder sobre ti. Ves que el miedo es simplemente un pensamiento en tu mente, y como todos los pensamientos, puede cambiar, puede pasar. Así que la próxima vez que el miedo llame a tu puerta, recuerda esto: no es real, es solo una ilusión. Tienes el poder de dejarlo ir, tienes la fuerza para superarlo, y tienes el coraje para vivir la vida que realmente mereces. 3. Ver a través de la atención plena. Sati. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento. El miedo a menudo vive en el pasado o en el futuro, creando historias en nuestras mentes. Cuando nos traemos de vuelta al momento presente a través de la respiración consciente, la conciencia de nuestro cuerpo, o simplemente enfocándonos en nuestro entorno, creamos espacio entre nosotros y el miedo. Nos damos cuenta de que el miedo es solo un pensamiento pasajero, no una verdad innegable. La atención plena desarrolla estabilidad mental, permitiéndote mantener la calma incluso frente al miedo. Cuando estás completamente presente, no reaccionas impulsivamente a cada pensamiento temeroso que entra en tu mente. En cambio, puedes hacer una pausa y elegir cómo responder. Cuando surjan pensamientos basados en el miedo, practica observarlos con desapego. Siéntate en silencio y nota los pensamientos que vienen a tu mente. ¿Qué pasa si fracaso? ¿O qué pasa si algo malo sucede? En lugar de ser arrastrado por ellos, simplemente reconoce que estos son solo pensamientos. Puedes etiquetarlos y te ayuda. Aquí está el miedo de nuevo. Al observar sin apego, dejas de identificarte con el miedo y creas espacio para elegir cómo responder. El miedo no solo afecta nuestros pensamientos, también se manifiesta en nuestros cuerpos. Podrías notar un aumento del ritmo cardíaco, o presión en el pecho, respiración superficial, o palmas sudorosas cuando te sientes ansioso o asustado. A través de la atención plena, puedes llevar la conciencia a estas sensaciones físicas en lugar de tratar de escaparte de ellas o hacer que desaparezcan. Aprendes a observarlas con curiosidad. Al reconocer la presencia física del miedo sin juicio o resistencia, comienzas a desensibilizarte hacia él. El Buda enseñó: la mente lo es todo. Lo que piensas, te conviertes. Cuando puedes observar tu miedo y la respuesta de tu cuerpo sin reaccionar a ello, comienzas a transformar tu relación con el miedo mismo.
4. Entiende la naturaleza del sufrimiento. En las enseñanzas budistas, la naturaleza del sufrimiento es un concepto central que no solo explica las dificultades que enfrentamos en la vida, sino que también ofrece el camino hacia la liberación de esas dificultades. El miedo como respuesta emocional es una de las muchas formas de sufrimiento que surgen de nuestra relación con el mundo. Al entender dukkha y sus causas más profundas, podemos transformar nuestra experiencia del miedo y movernos hacia la libertad interior. El Buda enseñó que el sufrimiento es una parte natural de la vida y que es universal. El miedo, la ansiedad y la preocupación son simplemente tipos de sufrimiento que surgen cuando nos encontramos con situaciones de incertidumbre, pérdida o peligro percibido. Estos no son únicos para ti, sino que son parte de la experiencia humana. El hecho de que el sufrimiento sea universal significa que todos experimentan miedo de alguna forma, ya sea miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo al rechazo o miedos existenciales como el miedo a la muerte. El miedo a menudo surge cuando nos sentimos amenazados, pero cuando entendemos que el sufrimiento es universal, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro miedo. ¿Cómo ayuda esto a superar el miedo? Cuando reconocemos que el miedo es una experiencia humana común, se vuelve menos aislante y menos intimidante. Podemos relacionarnos con otros que también enfrentan el miedo, lo que reduce la intensidad y la naturaleza personal del miedo. Pierden su control cuando lo ves como parte del flujo natural de la vida, algo que todos experimentan, no como un fracaso personal. 5. Deja ir el apego. En el budismo, una de las enseñanzas más poderosas para superar el miedo es el concepto de dejar ir el apego o taña. Taña se refiere al anhelo, la aferrarse o el apego a cosas, experiencias, personas, o incluso a nuestra propia identidad. Es este apego el que a menudo alimenta nuestros miedos, ansiedades e inseguridades. Entender cómo liberar el apego es clave para superar el miedo y encontrar paz duradera. Entonces, ¿qué es el apego? Taña. Taña a menudo se traduce como anhelo o sed, un deseo fuerte de poseer o controlar algo, ya sea cosas materiales, experiencias emocionales o incluso nuestras propias identidades. El apego surge de la creencia de que algo externo a nosotros nos traerá felicidad o seguridad duradera. Nos fijamos en estas cosas, pensando que sin ellas no podemos ser completos o estar seguros. El miedo a menudo surge cuando percibimos que estamos perdiendo o podríamos perder lo que nos hemos aferrado, ya sea el miedo de perder una relación, un trabajo, un estatus social o incluso nuestro propio sentido de identidad. El apego nos hace sentir inseguros y vulnerables. Dejar ir el apego no significa que dejemos de preocuparnos por las cosas o de rendirnos a nuestros deseos, sino que dejamos de aferrarnos a ellas si definen nuestra felicidad o seguridad. Significa que dejamos de depender de las condiciones externas para proporcionarnos seguridad duradera. Cuando liberamos el apego, nos liberamos del control del miedo. Sin el peso del apego, es menos probable que nos sacuda el cambio, la pérdida o la naturaleza impredecible de la vida. Para dejar ir el apego, puedes practicar el desapego. El desapego no significa indiferencia ni desconexión de la vida. Significa abordar la vida con un sentido de ecuanimidad y apertura. Implica disfrutar de las cosas sin aferrarnos a ellas, ni esperar que nos proporcionen satisfacción duradera. Si sientes miedo por un resultado en particular, por ejemplo, un proyecto importante o un examen, practica el desapego centrándote en hacer lo mejor posible, en lugar de estar apegado a los resultados específicos.
Puedes actuar sin dejarte consumir por el resultado. También puedes practicar dejar ir la necesidad de control. El miedo a menudo surge cuando tratamos de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Tememos lo desconocido porque no podemos predecir lo que sucederá, pero la vida es inherentemente impredecible, y tratar de controlarlo todo solo aumenta la ansiedad. Al dejar ir la necesidad de control, permitimos que la vida se desarrolle como debe. Esto no significa ser pasivo o descuidado, sino aceptar que no podemos controlar todos los resultados y que la incertidumbre es una parte natural de la vida. 6. Cultiva la paciencia. En el budismo, la paciencia, Kshanti, es una virtud poderosa que juega un papel central en la superación del miedo. El miedo surge de la impaciencia, de nuestro deseo de respuestas inmediatas, soluciones rápidas o control sobre situaciones inciertas. Cuando cultivamos la paciencia, creamos espacio para que nuestros miedos disminuyan y desarrollamos la fuerza interna para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. Veamos cómo la paciencia puede ayudarte a transformar el miedo en calma y sabiduría. El miedo a menudo emerge de un sentido de urgencia. Tenemos miedo porque no sabemos qué sucederá a continuación o estamos ansiosos por el futuro. Esta ansiedad tiene sus raíces en la falta de paciencia, un deseo de resultados rápidos o certeza en un mundo que es inherentemente incierto. Miedo a la incertidumbre. Cuando no sabemos lo que depara el futuro, entramos en pánico. Queremos controlar los resultados, pero la vida es impredecible, y esto causa incomodidad. Miedo al retraso. Tememos que las cosas no sucedan en nuestro tiempo, ya sea lograr una meta, superar un desafío o esperar que algo importante se desarrolle. El Buda enseñó que la impaciencia alimenta el sufrimiento, mientras que la paciencia ofrece una salida al miedo y la ansiedad. Para superar el miedo debemos aprender a ser pacientes con el momento presente, aceptando que las cosas se desarrollan a su propio ritmo. La paciencia nos ayuda a aceptar lo que está fuera de nuestro control. Cuando cultivamos la paciencia, aprendemos a aceptar la incertidumbre y confiamos en que las cosas se desarrollarán como se supone que deben hacerlo, incluso si no podemos predecirlas ni controlarlas. Esta confianza reduce el miedo que proviene de intentar manejar lo incontrolable. La paciencia nos ayuda a tolerar la incomodidad. El miedo, como cualquier otra emoción, a menudo surge cuando encontramos incomodidad, ya sea emocional, mental o física. Puede que temamos la incomodidad misma o la idea de que no podremos manejarla. La paciencia nos ayuda a soportar la incomodidad sin reaccionar impulsivamente ni tratar de escapar de ella. En lugar de huir de la sensación de miedo, la paciencia nos permite permanecer presentes con ella. Con el tiempo, aprendemos que el miedo, como todas las emociones, es temporal. Cuando permitimos que el miedo esté presente sin resistencia, gradualmente pierde su intensidad. Paciencia con nosotros mismos. El miedo a menudo proviene del autojuicio, preocupándonos de que no somos lo suficientemente buenos, de que fracasaremos o de que decepcionaremos a nosotros mismos o a los demás. Cuando cultivamos paciencia, nos damos el tiempo y el espacio para crecer. Dejamos de esperar perfección y reconocemos que los errores y retrocesos son parte de la experiencia humana. Ser pacientes con nosotros mismos reduce el miedo al fracaso. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una mentalidad más compasiva y comprensiva, sabiendo que el crecimiento lleva tiempo y que está bien tropezar en el camino. Al abrazar estas 6 enseñanzas del Buda, puedes comenzar a transformar tu relación con el miedo. En lugar de ser abrumado o paralizado por el miedo, comenzarás a verlo como una oportunidad para el crecimiento, la conciencia y una paz más profunda. Recuerda,
El miedo no es algo contra lo que luchar o reprimir, es simplemente una parte de la vida, algo que podemos aprender a entender, navegar y eventualmente trascender a través de la atención plena, la compasión y la sabiduría. Si encontraste útiles estas lecciones, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Y recuerda, tienes el poder de detener tus miedos y vivir una vida llena de valentía, paz y libertad. Gracias por ver.